mi hija y escuché a Lidia decir con voz clara y fuerte: «Espero que ella haya sufrido un accidente y no venga». Después vinieron las carcajadas. Risas que conocía bien. La de Ricardo, mi yerno. La de Paula, mi cuñada. La de Elena, mi nieta de 16 años. Todos estaban riendo. Todos estaban de acuerdo. Me quedé paralizada en la entrada con mi cartera colgando del brazo y mi corazón destrozado. Pero dejemos que te cuente cómo llegué hasta ese momento. Como una simple invitación a cenar se convirtió en la noche que cambiaría mi vida para siempre. Lidia me había invitado a cenar 3 días antes. Mi propia hija me había llamado con esa voz dulce que usaba cuando quería algo de mí. «Mamá, hace tanto que no vienes a casa, ven el viernes, vamos a preparar algo especial». Yo acepté sin dudar. Claro que acepté. Era mi hija. Era mi familia. Y después de tantos años sola, cualquier invitación de ella me hacía sentir que todavía importaba, que todavía tenía un lugar en sus vidas. Me arreglé con cuidado esa tarde. Me puse el vestido beige que Lidia me había regalado en mi cumpleaños, el que decía que me quedaba elegante. Me maquillé suave, me peiné el cabello con esmero. Quería verme bien. Quería que se sintiera orgullosa de mí. Salí de casa más temprano de lo planeado porque el tráfico en la ciudad siempre es impredecible y no quería llegar tarde. No quería darles motivos para pensar que era una desconsiderada. Llegué a su casa 40 minutos antes de la hora acordada. Vi varios autos estacionados frente a la entrada. El de Ricardo, mi yerno. El de mi cuñada Paula. El de mi otra hija menor. Pensé que tal vez habían llegado temprano para ayudar con los preparativos. Me sentí feliz. Una reunión familiar. Hacía meses que no estábamos todos juntos. Toqué el timbre, pero nadie respondió. Escuché voces adentro, risas. Probé girar la manija de la puerta principal y cedió. Estaba abierta. Entré despacio, con cuidado de no hacer ruido. No quería asustar a nadie. Iba a anunciarme, a gritar que había llegado, pero algo me detuvo. Las voces venían del comedor. Eran fuertes, animadas. Reconocí la voz de Lidia de inmediato. Y entonces la escuché decir esas palabras que me partieron el alma en dos. Espero que ella haya sufrido un accidente y no venga. El silencio duró apenas un segundo. Después vinieron las carcajadas que ya les conté. Risas fuertes, burlonas, cómplices. Todos estaban riendo. Todos estaban de acuerdo. Las piernas me temblaban. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Quise salir corriendo. Quise desaparecer. Quise que la tierra me tragara en ese mismo instante. Pero no lo hice. Algo dentro de mí, algo que no sabía que existía, me obligó a quedarme. A respirar hondo. A secar las lágrimas que empezaban a formarse en mis ojos. No iba a darles la satisfacción de verme llorar. No iba a dejarles saber que había escuchado esas palabras crueles. No todavía. Guardé el dolor en lo más profundo de mi pecho, lo enterré bajo capas y capas de dignidad fingida, y caminé hacia el comedor como si nada hubiera pasado. Entré con una sonrisa. Hola familia, llegué un poco antes. Espero que no les moleste. El silencio que siguió fue espeso, incómodo. Vi cómo los rostros se transformaban en fracciones de segundo. Lidia palideció. Ricardo tosió y miró hacia otro lado. Paula dejó caer el tenedor que tenía en la mano. Elena bajó la vista hacia su teléfono con las mejillas rojas. Nadie esperaba verme ahí. Nadie esperaba que hubiera llegado tan temprano. Y mucho menos que hubiera entrado sin avisar. «Mamá, qué sorpresa», dijo Lidia recuperando la compostura con esa velocidad que siempre tuvo para salir de situaciones difíciles. «Llegaste temprano. No te esperábamos hasta las 8. Sí, el tráfico estaba mejor de lo que pensé», respondí con calma, dejando mi cartera sobre una silla. «Espero no interrumpir nada importante». «No, claro que no, para nada», mintió ella. «Estábamos aquí charlando nomás. Ya sabes cómo es la familia. Pasa, siéntate, ahorita te sirvo algo de tomar». Me senté en la cabecera de la mesa, el lugar que siempre me reservaban cuando venía. El lugar de honor, solían decir. Ahora entendía que era solo una forma de mantenerme alejada del resto, de controlar la conversación, de asegurarse de que no escuchara lo que realmente pensaban de mí.
Observé a cada uno de ellos. Ricardo evitaba mi mirada. Paula sonreía de forma mecánica. Elena seguía con los ojos clavados en la pantalla de su teléfono. Y Lidia se movía por la cocina con una energía nerviosa que no le conocía. ¿Qué estaban comentando?, pregunté con voz suave. Los escuché reírse desde afuera. Debe haber sido algo muy gracioso. Ah, nada importante, mamá, solo cosas del trabajo de Ricardo, dijo Lidia sin mirarme a los ojos. Ya sabes cómo es, siempre con sus anécdotas aburridas. Ricardo forzó una risa. Sí, cosas de la oficina, nada que te interese, Lucinda. Asentí despacio. Claro, nada que me interesara. Nunca nada les interesaba compartir conmigo de verdad. Siempre era yo la que preguntaba, la que intentaba conectar, la que buscaba algún tema de conversación para no sentirme tan fuera de lugar. Y ellos siempre con respuestas cortas, miradas distraídas, como si mi presencia fuera una obligación incómoda que debían tolerar por educación. La cena transcurrió en un ambiente extraño. Lidia trajo los platos con una sonrisa forzada. Pollo asado con papas. Nada especial. Nada que requiriera esfuerzo. Me pregunté si realmente había planeado preparar algo elaborado o si solo me había dicho eso por teléfono para que aceptara venir. Comimos en silencio la mayor parte del tiempo. Yo masticaba despacio, saboreando cada bocado no porque estuviera delicioso, sino porque necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de descubrir. Espero que ella haya sufrido un accidente y no venga. Las palabras resonaban en mi cabeza una y otra vez, como un eco interminable. Mi propia hija había deseado que yo sufriera un accidente. Mi propia hija prefería que me pasara algo malo antes que tener que compartir una cena conmigo. Y todos habían reído. Todos habían estado de acuerdo. Incluso mi nieta, esa niña que yo había cuidado cuando era bebé, que había dormido en mis brazos incontables noches, que me llamaba abuela con esa voz dulce que me derretía el corazón. ¿Cómo estás del trabajo, Lidia?, pregunté intentando mantener la conversación. Bien, mamá, bien. Ocupada como siempre. ¿Y tú, Ricardo? ¿Cómo va todo en la empresa? Bien, Lucinda, todo bien. Respuestas cortas. Respuestas vacías. Como siempre. Pero ahora yo sabía por qué. Ahora entendía que no era timidez ni cansancio. Era desprecio. Era indiferencia. Era el deseo de que yo terminara de comer rápido y me fuera de una vez por todas. Miré a Elena, que seguía con su teléfono en la mano, escribiendo mensajes sin parar. Seguramente contándole a sus amigas lo terrible que era tener que cenar con su abuela. Elena, ¿cómo te va en la escuela?, pregunté con genuino interés. Bien, respondió sin levantar la vista. ¿Tienes exámenes pronto? Sí. ¿Necesitas ayuda con algo? No. 3 respuestas. 3 monosílabos. 3 golpes más a mi corazón ya herido. Recordé cuando Elena era pequeña y corría hacia mí cada vez que me veía. Abuela, abuela, mira lo que hice en la escuela. Abuela, abuela, quédate a dormir conmigo. Abuela, abuela, te quiero mucho. Cuando había cambiado todo. ¿En qué momento me había convertido en alguien molesto para ella? ¿En qué momento había dejado de ser su abuela querida para convertirme en una carga que prefería evitar? La cena terminó más rápido de lo que esperaba. Lidia recogió los platos con prisa. Paula inventó una excusa sobre tener que irse temprano. Ricardo se refugió en la sala viendo televisión. Elena desapareció en su habitación. Y yo me quedé sentada en esa mesa, sintiendo como el peso de la soledad me aplastaba. Pero no iba a llorar. No frente a ellos. No les daría esa satisfacción. Me voy a ir ya, dije levantándome. Gracias por la cena, Lidia. ¿Tan pronto, mamá?, preguntó ella con un tono que mezclaba sorpresa y alivio. Pensé que te quedarías un rato más. No quiero molestar, respondí buscando mi cartera. Sé que todos están ocupados. No molestas, mamá, mintió. Pero si tienes que irte, está bien. Te acompaño a la puerta. Caminamos en silencio hasta la entrada. Lidia abrió la puerta y me miró con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Cuídate, mamá. Hablamos pronto. Claro, mija, respondí. Hablamos pronto. Salí de esa casa con la espalda recta y la cabeza en alto. Caminé hasta mi auto sin voltear atrás. Me subí, cerré la puerta,
Puse las manos sobre el volante y ahí, en la oscuridad de la noche, finalmente dejé que las lágrimas cayeran. Lloré todo el camino a casa. Lloré por la hija que creí tener y que nunca existió. Lloré por la familia que imaginé y que resultó ser una mentira. Lloré por todos los años que dediqué a ser una buena madre, una buena abuela, una buena persona, solo para descubrir que nada de eso importaba. Pero mientras lloraba, algo más empezaba a crecer dentro de mí. Algo oscuro y poderoso que nunca antes había sentido. No era solo tristeza. Era rabia. Era decepción. Era la determinación de una mujer que acababa de darse cuenta de que había sido una tonta durante demasiado tiempo. Y que eso estaba a punto de cambiar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama mirando el techo, reviviendo una y otra vez ese momento en la entrada de la casa de Lidia. Espero que ella haya sufrido un accidente y no venga. Las palabras seguían resonando en mi cabeza como una canción cruel que no podía detener. Intenté encontrarle sentido. Intenté justificarla de alguna manera. Tal vez fue solo una broma de mal gusto. Tal vez no lo dijo en serio. Tal vez yo malinterpreté todo. Pero sabía que me estaba mintiendo a mí misma. Las risas habían sido reales. El alivio en sus rostros cuando inventé la excusa para irme temprano había sido real. Todo era real. Y yo había sido demasiado ciega para verlo antes. O tal vez no ciega. Tal vez simplemente no había querido ver. Porque aceptar que tu propia hija no te quiere, que tu propia familia te ve como una carga, es demasiado doloroso. Es más fácil ignorar las señales, justificar los desaires, convencerte de que todo está bien. Me levanté de la cama cuando el reloj marcaba las 4 de la mañana. Preparé café y me senté en la cocina. La misma cocina donde había cocinado miles de comidas para Lidia cuando era niña. La misma cocina donde la había enseñado a hacer galletas, donde habíamos reído juntas, donde ella me había dicho mamá te quiero con esos ojos brillantes de niña feliz. Cuando se había roto todo. ¿En qué momento exacto mi hija había dejado de quererme? Comencé a recordar. A buscar en mi memoria los momentos que me habían traído hasta aquí. Y mientras el café se enfriaba en mi taza, las imágenes del pasado empezaron a aparecer con claridad dolorosa. Yo había sido feliz una vez. Muy feliz. Estuve casada con Jorge durante 23 años. Él era un hombre bueno, trabajador, cariñoso. Nos conocimos cuando yo tenía apenas 20 años. Él trabajaba en una fábrica y yo era secretaria en una oficina pequeña. Nos enamoramos rápido. Nos casamos al año de conocernos. Lidia nació 2 años después. Nuestra hija. Nuestra pequeña princesa. Jorge la adoraba. Le compraba juguetes que no podíamos pagar. Le cantaba canciones antes de dormir. La llevaba al parque todos los domingos. Éramos una familia normal, feliz, sin grandes lujos pero con mucho amor. Yo trabajaba medio tiempo para poder estar con Lidia las tardes. Jorge hacía turnos extra para que no nos faltara nada. Vivíamos en un departamento pequeño pero acogedor. Teníamos lo necesario. Teníamos lo importante. Nos teníamos los unos a los otros. Pero la vida tiene formas crueles de cambiar todo en un instante. Jorge murió cuando Lidia tenía 12 años. Un accidente en la fábrica. Una máquina que falló. Una muerte rápida, me dijeron, como si eso hiciera que doliera menos. Me quedé sola con una niña de 12 años y una cuenta de banco casi vacía. El seguro de la fábrica me pagó $50,000. No era mucho, pero era algo. Era lo único que tenía entre nosotras y la calle. Lloré durante meses. Lidia también. Pero yo no podía darme el lujo de quedarme hundida en el dolor. Tenía una hija que alimentar, una hija que necesitaba seguir yendo a la escuela, una hija que merecía tener una vida digna aunque su padre ya no estuviera. Así que me sequé las lágrimas y empecé a trabajar. Conseguí un empleo de tiempo completo en una oficina de contabilidad. El sueldo no era malo, pero tampoco era suficiente. Así que conseguí un segundo trabajo limpiando casas los fines de semana. Trabajé como nunca antes había trabajado en mi vida. Me levantaba a las 5 de la mañana. Preparaba el desayuno para Lidia. Me iba a la oficina. Regresaba a casa a las 6 de la tarde. Ayudaba a Lidia con su tarea. Cocinaba la cena.
Y los sábados y domingos me iba a limpiar casas de gente rica que me miraba como si fuera invisible. Pero no me importaba. Porque cada dólar que ganaba era un dólar más para el futuro de mi hija. Guardé el dinero del seguro de Jorge como si fuera oro. No lo toqué. Bueno, casi no lo toqué. Saqué un poco para pagar la universidad de Lidia cuando llegara el momento. Saqué un poco para comprarle una computadora que necesitaba para la escuela. Saqué un poco cuando se enfermó y necesitó medicinas costosas. Pero el resto lo dejé intacto. Quería que Lidia tuviera algo cuando fuera mayor. Quería que tuviera un colchón de seguridad. Quería que nunca pasara lo que yo estaba pasando. Lidia creció. Se convirtió en una adolescente difícil como todas las adolescentes. Peleábamos a veces. Ella me reclamaba que nunca estaba en casa. Yo le explicaba que trabajaba por ella. Ella decía que no le importaba el dinero, que lo que quería era tenerme cerca. Y yo me sentía culpable. Tan culpable. Pero ¿qué más podía hacer? No podía dejar de trabajar. No podía darme el lujo de estar en casa todo el día. Cuando Lidia cumplió 18 años, usé parte del dinero de Jorge para pagar su universidad. Estudió administración de empresas en una universidad privada. 4 años que me costaron casi $30,000 entre colegiatura, libros, transporte. Seguí trabajando en mis 2 empleos. Seguí levantándome antes del amanecer. Seguí limpiando casas los fines de semana. Todo para que ella no tuviera que preocuparse por dinero. Todo para que se graduara sin deudas. Y se graduó. Con honores. Recuerdo ese día como si fuera ayer. La vi subir al estrado con su toga y su birrete. La vi recibir su diploma. Lloré de orgullo. Lloré pensando en Jorge. Lloré pensando en todos esos años de sacrificio que finalmente habían valido la pena. Mi hija era una profesional. Mi hija iba a tener una vida mejor que la mía. Todo había valido la pena. Lidia consiguió trabajo rápido. Una empresa grande la contrató como asistente administrativa. El sueldo era bueno. Mejor que el mío. Me sentí feliz por ella. Tan feliz. Finalmente podía descansar un poco. Finalmente podía dejar el trabajo de limpieza los fines de semana. Finalmente podía respirar. 2 años después Lidia conoció a Ricardo. Él trabajaba en la misma empresa. Era supervisor de su departamento. Un hombre elegante, bien vestido, con buenos modales. Me lo presentó en una cena. Mamá, este es Ricardo, el hombre del que te he hablado. Yo lo recibí con cariño. Parecía buena persona. Parecía querer a mi hija. Y eso era lo único que me importaba. Se casaron al año siguiente. Una boda bonita en un salón de eventos. Lidia me pidió que la ayudara con los gastos. Yo le di $20,000. Casi todo lo que me quedaba del seguro de Jorge. Solo me quedaban $10,000 en la cuenta. Mi fondo de emergencia. Mi colchón de seguridad. Pero era la boda de mi hija. Era un día especial. ¿Cómo iba a negarle eso? La boda fue hermosa. Lidia lucía radiante con su vestido blanco. Ricardo la miraba con amor. O eso creí ver. Bailé con ella la canción tradicional de madre e hija. Lloré otra vez. Pero esta vez eran lágrimas felices. Mi niña se casaba. Mi niña empezaba su propia familia. Todo estaba saliendo bien. Se mudaron a una casa que compraron juntos. Una casa pequeña pero bonita en un vecindario tranquilo. Yo seguía viviendo en mi departamento. El mismo donde Lidia había crecido. El mismo donde Jorge y yo habíamos sido felices. No era gran cosa, pero era mío. Estaba pagado. Y después de tantos años trabajando, finalmente podía permitirme vivir con un solo empleo. Elena nació 3 años después. Mi primera nieta. La primera vez que la tuve en brazos, sentí que mi corazón explotaba de amor. Era perfecta. Pequeña, rosada, con los ojos de Lidia y la nariz de Jorge. Ayudé a Lidia durante los primeros meses. Me quedaba en su casa cuidando a Elena mientras ella se recuperaba del parto. Me levantaba en las noches cuando la bebé lloraba. Le cambiaba los pañales. La mecía hasta que se dormía. Y amaba cada segundo de eso. Lidia me necesitaba entonces. Me llamaba todos los días. Mamá, ¿cómo hago esto?
Mamá, ¿qué hago con aquello? Mamá, ¿puedes venir a ayudarme? Y yo iba. Siempre iba. Porque eso hacen las madres. Porque mi hija me necesitaba y yo estaba ahí para ella. Pero algo empezó a cambiar cuando Elena creció. Al principio fueron cosas pequeñas. Lidia dejó de llamarme tan seguido. Cuando yo llamaba, sus respuestas eran cortas. Estoy ocupada, mamá. Te llamo después, mamá. No puedo hablar ahora, mamá. Pensé que era normal. Ella tenía una familia, un trabajo, una vida ocupada. Yo no podía esperar que estuviera disponible para mí todo el tiempo. Luego empezaron las cancelaciones. Quedábamos de vernos para comer y ella cancelaba a última hora. Surgió algo en el trabajo, mamá. Elena está enferma, mamá. Ricardo necesita que lo acompañe a un evento, mamá. Siempre había una excusa. Siempre había una razón por la que no podía verme. Los cumpleaños de Elena fueron reveladores. El primero, segundo, tercero cumpleaños, yo estaba ahí. Era la invitada especial. La abuela que había ayudado a criar a la bebé. Pero para el cuarto cumpleaños, la invitación llegó tarde. Para el quinto, casi ni me invitaron. Y para el sexto, fui pero me sentí fuera de lugar. Todos los demás invitados eran amigos de Ricardo, colegas de Lidia, padres de los amiguitos de Elena. Yo era la única persona mayor. La única que no encajaba. Empecé a notar cómo me trataban durante esas reuniones. Las conversaciones se detenían cuando yo me acercaba. Las risas se apagaban. Ricardo me hablaba con esa cortesía falsa que usas con extraños incómodos. Paula, la hermana de Ricardo, me ignoraba completamente. Y Lidia actuaba como si mi presencia fuera una obligación molesta que tenía que cumplir. Pero yo seguía yendo. Seguía intentando. Seguía llamando. Seguía buscando formas de ser parte de sus vidas. Porque era mi familia. Porque era mi hija. Porque era mi nieta. Y las familias no se rinden. Las familias no se alejan. O eso era lo que yo creía. El café se había enfriado completamente en mi taza. La luz del amanecer empezaba a filtrarse por la ventana de la cocina. Había pasado horas recordando. Había pasado horas reviviendo una vida entera de sacrificios y amor que aparentemente no habían significado nada para Lidia. Espero que ella haya sufrido un accidente y no venga. Ahora esas palabras tenían contexto. Ahora entendía que no habían salido de la nada. Habían sido el resultado de años de desprecio acumulado. Años de verme como una carga. Años de desear que yo no estuviera ahí. Y yo había sido demasiado tonta, demasiado ingenua, demasiado necesitada de amor para verlo. Me levanté de la silla y tiré el café frío en el fregadero. Me miré en el pequeño espejo que colgaba cerca de la puerta. Vi a una mujer de 62 años con ojeras profundas y arrugas que contaban historias de cansancio. Vi a una mujer que había dado todo por su hija y que no había recibido nada a cambio. Vi a una mujer que había sido una tonta. Pero también vi algo más. Vi a una mujer que todavía estaba de pie. Una mujer que había sobrevivido a la muerte de su esposo, que había criado sola a una hija, que había trabajado hasta el agotamiento, que había sacrificado sus sueños por los sueños de otros. Y esa mujer no iba a quedarse sentada llorando. Esa mujer iba a hacer algo al respecto. No sabía qué todavía. Pero algo iba a hacer. Porque si hay algo que la vida me había enseñado era esto: las mujeres como yo no nos rendimos fácilmente. Y Lidia estaba a punto de descubrir eso. Pasaron 3 días antes de que Lidia me llamara. 3 días en los que yo no hice nada. No la busqué. No le mandé mensajes. No actué como siempre actuaba después de verla, preguntándole si había llegado bien a casa, si Elena había terminado su tarea, si necesitaba algo. Esta vez me quedé en silencio. Y ese silencio fue revelador. Porque Lidia tampoco me buscó. Ninguno de ellos lo hizo. Ni Ricardo. Ni Elena. Nadie me llamó para preguntar si había llegado bien a casa esa noche. Nadie me escribió para agradecer por haber ido a cenar. Nadie pareció notar mi ausencia. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Para ellos, yo era prescindible. Era alguien que aparecía cuando la invitaban por obligación y desaparecía sin dejar rastro cuando se iba. Cuando finalmente sonó mi teléfono el miércoles por la tarde, vi el nombre de Lidia en la pantalla.
Por un momento consideré no contestar. Por un momento pensé en dejarla esperando como ella me había dejado esperando tantas veces. Pero la curiosidad fue más fuerte. Necesitaba saber qué quería. Necesitaba escuchar su voz después de saber lo que realmente pensaba de mí. «Hola, mija», contesté con la voz más normal que pude. «Hola, mamá», respondió ella con ese tono casual que usaba cuando quería algo. «¿Cómo has estado?» «Bien, gracias». «¿Y ustedes?» «Todos bien por acá». «Oye, mamá, te llamo porque el sábado es el cumpleaños de Elena. Va a cumplir 17 años. Vamos a hacer una comida familiar. Nada grande, solo nosotros. Puedes venir. Puedes venir. No queremos que vengas. No nos encantaría que vinieras. Puedes venir». Como si fuera un favor que me estaban haciendo. Como si mi presencia fuera opcional e irrelevante. Sentí como la rabia subía por mi garganta. Pero me contuve. Todavía no era el momento. «Claro, mija», respondí. «¿A qué hora?» «A la 1. Y mamá, si puedes traer algo de postre estaría bien. Sabes que los pasteles de la tienda son caros». «Por supuesto. Llevo pastel». «Perfecto. Entonces nos vemos el sábado». Colgó sin decir nada más. Sin preguntarme cómo estaba realmente. Sin mostrar el más mínimo interés en mi vida. Y ahí estaba otra vez, la evidencia clara de que yo solo importaba cuando necesitaban algo de mí. Un pastel. Una ayuda económica. Alguien que cuidara a Elena. Pero como persona, como madre, como ser humano con sentimientos y necesidades, yo no existía para ellos. Me senté en el sofá y empecé a pensar. Ese cumpleaños iba a ser diferente. Esa reunión familiar iba a marcar el comienzo de algo. Yo iba a observar. Iba a estar atenta. Iba a buscar más señales de lo que realmente pensaban de mí. Y cuando tuviera suficiente información, iba a actuar. Pero primero necesitaba entender algo. Necesitaba saber si lo que había escuchado esa noche había sido un comentario aislado o si era parte de algo más grande. Necesitaba saber si Lidia me odiaba por alguna razón específica o si simplemente me veía como un estorbo del que quería deshacerse. Y para eso, necesitaba volver a esa casa. Necesitaba observarlos cuando creyeran que yo no estaba prestando atención. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Me arreglé de nuevo con cuidado. Me puse un vestido sencillo color crema. Me maquillé suave. Me peiné el cabello. Quería verme presentable, pero no demasiado arreglada. No quería que pensaran que me estaba esforzando demasiado por ellos. Compré un pastel de chocolate en la panadería del barrio. Costó $30. Dinero que hubiera preferido ahorrar, pero era el cumpleaños de mi nieta. Todavía amaba a Elena a pesar de todo. Llegué exactamente a la 1. Ni antes ni después. No quería darles la oportunidad de hablar de mí sin que yo estuviera presente. Toqué el timbre y esta vez Elena abrió la puerta. «Hola, abuela», dijo sin sonreír. «Pasa». «Feliz cumpleaños, mi amor», le dije intentando abrazarla. Ella se apartó levemente. «Gracias». Dejó su regalo en la mesa de la sala. Entré y vi que ya estaban todos ahí. Lidia en la cocina. Ricardo en el comedor preparando la mesa. Paula sentada en el sofá viendo su teléfono. Y un hombre que no conocía, sentado junto a Paula. Alto, de unos 50 años, vestido con ropa cara. Lidia salió de la cocina y me vio. «Hola, mamá. ¿Trajiste el pastel?» «Sí, aquí está», dije entregándole la caja. Ella la tomó sin mirarme a los ojos. «Gracias. Ve y siéntate. Ya casi está todo listo». Me senté en el sillón individual, el mismo lugar donde me había sentado la última vez. El lugar apartado. El lugar desde donde podía ver todo, pero no participar realmente. Observé a Paula y al hombre desconocido que reían por algo en su teléfono. Observé a Ricardo que acomodaba los platos con precisión. Observé a Elena que se había ido a su habitación sin dirigirme otra palabra. «¿Quién es él?», le pregunté a Lidia señalando al hombre en el sofá. «Ah, es Leonardo, el socio de Ricardo en un proyecto nuevo que tienen. Lo invitamos porque no tiene familia aquí en la ciudad». Asentí. Así que habían invitado a un extraño al cumpleaños de Elena, pero a mí me hacían sentir como una intrusa. Interesante.
La comida transcurrió con la misma tensión incómoda de la última vez. Todos hablaban entre ellos menos conmigo. Leonardo contaba historias de sus viajes. Paula se reía escandalosamente. Ricardo asentía y agregaba comentarios. Lidia servía la comida con esa sonrisa falsa pegada en la cara. Y yo comía en silencio, observando, escuchando, grabando cada detalle en mi memoria. Entonces sucedió algo que lo cambió todo. Elena bajó de su habitación y se sentó a la mesa con cara de aburrimiento. «Mamá, ¿puedo irme con mis amigas después de comer?», preguntó sin mirar a nadie en particular. Lidia la miró con desaprobación. «Es tu cumpleaños, Elena. Se supone que debes estar aquí con la familia». «Pero es aburrido», respondió Elena con ese tono adolescente que todas las madres conocen. «Además no entiendo por qué invitaste a ella si nunca hacemos nada divertido cuando viene». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena había dicho ella. No abuela. No Lucinda. Ella. Como si yo fuera un objeto. Como si mi presencia fuera tan insignificante que ni siquiera merecía un nombre. Lidia no la corrigió. Ricardo no dijo nada. Paula sonrió levemente y miró hacia otro lado. Y Leonardo, el extraño que no conocía a nadie, fue el único que pareció incómodo con el comentario. Sentí como algo dentro de mí se rompía definitivamente. No fue dramático. No fue un colapso emocional. Fue simplemente la última pieza de un rompecabezas que finalmente encajaba en su lugar. Mi familia no me quería. Mi familia me despreciaba. Y lo habían estado haciendo durante tanto tiempo que hasta Elena, que había crecido con mi amor y mis cuidados, ahora me trataba como basura. Terminé de comer en silencio. Canté el feliz cumpleaños cuando trajeron el pastel que yo había comprado. Vi a Elena soplar las velas y pedir un deseo. Me pregunté si ese deseo incluía que yo desapareciera de sus vidas para siempre. Comí mi pedazo de pastel mecánicamente, sin saborearlo. Y cuando finalmente pude irme, lo hice sin despedirme de nadie. Nadie notó mi partida. En el auto, manejando de regreso a casa, tomé una decisión. Ya no iba a seguir siendo la tonta que rogaba por amor. Ya no iba a seguir siendo la madre desesperada que se aferraba a una familia que no la quería. Iba a descubrir qué era lo que realmente estaba pasando. ¿Por qué Lidia me odiaba tanto? ¿Qué había hecho yo para merecer este trato? Y cuando tuviera las respuestas, iba a actuar en consecuencia. Porque una cosa era clara, algo más estaba pasando aquí. Nadie pasa de ser una hija amorosa a desear que su madre sufra un accidente sin una razón. Tenía que haber algo más. Y yo iba a descubrir qué era. Esa noche no pude dormir otra vez. Me quedé despierta en la oscuridad de mi habitación, mirando las sombras que se movían en el techo, pensando en todo lo que había visto y escuchado. Pero esta vez no estaba solo triste. Esta vez estaba enojada. Y esa rabia era diferente a cualquier cosa que hubiera sentido antes. Era fría, calculada, determinada. Empecé a repasar mi vida con Lidia desde el principio, buscando el momento exacto en que todo había cambiado. Buscando la razón detrás de su desprecio. Porque tenía que haber una razón. La gente no te odia sin motivo. Especialmente no tu propia hija. Recordé los años después de la muerte de Jorge. Cómo yo trabajaba sin parar. Cómo llegaba tarde a casa. Cómo a veces Lidia tenía que calentar su propia cena porque yo seguía limpiando casas hasta las 9 de la noche. Tal vez me culpaba por eso. Tal vez pensaba que yo la había abandonado emocionalmente. Tal vez guardaba rencor por todos esos años en que yo no estuve presente como ella necesitaba. Pero yo había hecho todo eso por ella. Cada hora extra que trabajé fue para darle una vida mejor. Para que pudiera ir a la universidad. Para que no tuviera que preocuparse por dinero. Para que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. ¿Cómo podía culparme por eso? ¿Cómo podía odiarme por sacrificarme por ella? Luego pensé en su boda. Los $20,000 que le di. Casi todo lo que me quedaba del seguro de Jorge. Dinero que yo había guardado durante años con tanto cuidado. Lidia nunca me lo agradeció realmente. Nunca me dijo: mamá, no puedo creer lo que estás haciendo por mí. Nunca pareció entender la magnitud de ese sacrificio. Simplemente tomó el dinero como si se lo debiera. Como si fuera su derecho. Y después de la boda, las visitas se volvieron menos frecuentes.
Las llamadas más cortas. Las excusas más elaboradas. Fue como si una vez que obtuvo lo que necesitaba de mí, ya no había razón para mantener la fachada de hija cariñosa. Me levanté de la cama a las 3 de la mañana. Fui a la cocina y saqué una libreta vieja que guardaba en un cajón. Empecé a escribir. Fechas. Eventos. Conversaciones que recordaba. Quería tener un registro claro de todo. Quería ver el patrón completo escrito frente a mí. Anoté la primera vez que Lidia canceló una cita conmigo después de casarse. Fue 2 meses después de la boda. Habíamos quedado de almorzar juntas y ella llamó una hora antes diciendo que Ricardo la había invitado a conocer a unos clientes importantes. Lo siento, mamá. Otra vez será. No hubo otra vez durante 3 meses. Anoté la primera vez que me sentí incómoda en su casa. Fue cuando Elena tenía 2 años. Yo había ido a visitarla sin avisar porque pasaba cerca. Toqué la puerta y Lidia abrió con cara de sorpresa que rápidamente se transformó en molestia apenas disimulada. Mamá, hubieras avisado. Estamos ocupados. Solo pasé a saludar rápido y me fui sintiéndome como una intrusa. Anoté cada cumpleaños, cada Navidad, cada ocasión especial donde mi presencia parecía ser tolerada más que deseada. Anoté los comentarios pasivo-agresivos que había ignorado en su momento. Mamá, estás envejeciendo, deberías cuidarte más. Mamá, ese vestido te queda un poco ajustado, ¿no crees? Mamá, tu departamento está muy viejo, ¿por qué no te mudas a algo más moderno? Cuando terminé de escribir, tenía 5 páginas llenas. 5 páginas de evidencia que mostraban un patrón claro. Lidia había estado alejándose de mí durante años. Y yo había estado demasiado desesperada por su amor para admitirlo. Pero todavía no tenía la respuesta a la pregunta más importante. ¿Por qué? ¿Qué la había hecho cambiar así? ¿Qué la había convertido en alguien capaz de desear que su propia madre sufriera un accidente? El sol empezaba a salir cuando finalmente volví a la cama. Pero ya no para dormir. Para planear. Necesitaba información. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente en la vida de Lidia. Y tenía que hacerlo sin que ella lo supiera. Me acordé de Ana Torres. Mi amiga desde hacía 20 años. Nos habíamos conocido cuando trabajábamos juntas en la oficina de contabilidad. Ella se había jubilado hacía 3 años, pero seguíamos en contacto. Ana era una mujer sabia, directa, sin filtros. Si alguien podía ayudarme a ver las cosas con claridad, era ella. La llamé esa misma mañana. Ana, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a mi casa? Claro, Lucinda. ¿Pasa algo malo? Sí. Pero prefiero contártelo en persona. Ana llegó 2 horas después con una bolsa de pan dulce y café. Se sentó en mi sofá y me miró con esos ojos penetrantes que tenía. Cuéntame todo. Y le conté. Le conté sobre la cena. Sobre las palabras de Lidia. Sobre el cumpleaños de Elena. Sobre años de sentirme rechazada. Le conté todo mientras las lágrimas corrían por mi cara y mi voz se quebraba en los momentos más dolorosos. Ana escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundo. Lucinda, voy a decirte algo que tal vez no quieres oír. Pero necesitas escucharlo. Dime, tu hija no te merece. Has sacrificado tu vida entera por ella y te trata como basura. Pero hay algo más aquí. Nadie cambia así porque sí. Tiene que haber un motivo. Eso es lo que pienso yo. ¿Pero cuál? Ana se quedó pensando un momento. ¿Has revisado tus cuentas bancarias últimamente? ¿Qué? ¿Por qué me preguntas eso? Porque conozco historias. Historias de hijos que se vuelven crueles con sus padres cuando quieren algo de ellos. Algo material. Herencias. Propiedades. Dinero. Sentí como un escalofrío me recorría la espalda. Lidia sabía que yo tenía ese departamento. Sabía que todavía me quedaban unos $10,000 en el banco. No era mucho, pero tampoco era nada. Era lo único que tenía. Era mi seguridad para cuando ya no pudiera trabajar. Era mi plan de retiro. No puede ser, dije negando con la cabeza. No puede estar planeando algo así. Ana me tomó de las manos. Lucinda, prométeme que vas a revisar todo. Tus cuentas. Tus documentos. Tu testamento si tienes uno. Prométeme que vas a asegurarte de que todo esté en orden.
Lo prometo. Y otra cosa. No les digas nada todavía. No dejes que sepan que sospechas algo. Sigue actuando normal. Sigue yendo a sus reuniones. Sigue siendo la madre amable que siempre has sido. Pero observa. Escucha. Busca señales. Ana tenía razón. Si realmente Lidia estaba planeando algo, yo necesitaba tener pruebas antes de confrontarla. Necesitaba saber exactamente con qué estaba lidiando. Esa misma tarde fui al banco. Pedí un estado de cuenta detallado de los últimos 2 años. La empleada me lo imprimió y me lo entregó en un sobre. Aquí tiene, señora Pérez. Todo parece estar en orden. Gracias, respondí tomando el sobre. En casa, abrí el sobre con manos temblorosas. Revisé cada línea del estado de cuenta, cada depósito, cada retiro. Y todo parecía normal. Nadie había tocado mi dinero. Nadie había intentado acceder a mi cuenta. Me sentí aliviada pero también confundida. Si no era por dinero, entonces ¿qué era? Pasé el resto del día buscando entre mis documentos. Encontré el título de propiedad de mi departamento. Estaba a mi nombre. Nadie más. Encontré mi testamento viejo, el que había hecho hace 10 años. Dejaba todo a Lidia porque era mi única hija. Era lo normal. Era lo que se suponía que debía hacer. Pero ahora, viendo ese documento, empecé a preguntarme si había sido un error. Si había sido demasiado ingenua. Si Lidia sabía que heredaría todo y por eso me trataba así. Porque ya tenía asegurado lo que quería. Solo tenía que esperar a que yo muriera. La idea me revolvió el estómago. Pero tenía sentido. Tenía todo el sentido del mundo. Por eso deseaba que yo sufriera un accidente. Por eso me trataba como si no existiera. Porque para ella, yo ya era solo un obstáculo entre ella y su herencia. Un obstáculo que mientras antes desapareciera, mejor. Me senté en el sofá con el testamento en las manos. Lo leí una y otra vez. Y mientras lo hacía, una idea empezó a formarse en mi cabeza. Una idea que me asustaba pero que también me daba una extraña sensación de poder. Si Lidia me quería solo por lo que podía heredar, entonces iba a usar eso en su contra. Iba a hacerle creer que todo seguía igual mientras yo investigaba más. Y cuando tuviera todas las pruebas que necesitaba, iba a cambiar ese testamento. Iba a asegurarme de que no recibiera ni un centavo de mí. Iba a enseñarle que las madres no son tontas para siempre. Guardé el testamento de vuelta en el cajón. Cerré con llave mi escritorio. Y por primera vez en días, sonreí. Porque finalmente tenía un plan. Finalmente sabía qué hacer. Y Lidia no tenía idea de lo que se le venía. Los días siguientes me convertí en una mujer diferente. Por fuera seguía siendo la misma Lucinda de siempre. Amable, callada, complaciente. Pero por dentro había algo nuevo creciendo. Una determinación fría que nunca antes había sentido. Ya no era solo una madre herida. Era una detective buscando la verdad. Y estaba dispuesta a encontrarla sin importar lo que costara. Empecé a observar todo con nuevos ojos. Cada llamada de Lidia ahora tenía un propósito oculto que yo necesitaba descubrir. Cada invitación era una oportunidad para recopilar información. Me volví más atenta, más astuta. Aprendí a escuchar lo que no decían tanto como lo que decían. Lidia me llamó el martes siguiente. Su voz sonaba dulce otra vez. Esa dulzura falsa que ahora reconocía tan bien. Mamá, ¿cómo estás? Te he estado pensando. Mentira. No me había pensado. Solo quería algo. Estoy bien, mija. ¿Qué se te ofrece? Hubo una pausa. Luego suspiró. Bueno, la verdad es que Ricardo y yo estamos pensando en remodelar la cocina. Es un proyecto grande y los contratistas están pidiendo un adelanto considerable. Pensé que tal vez tú podrías prestarnos algo. Te lo pagaríamos en cuotas, por supuesto. Ahí estaba. La verdadera razón de su llamada. Dinero. Siempre era dinero. ¿Cuánto necesitan? Pregunté manteniéndome calmada. Bueno, el adelanto es de $15,000. Pero no tienes que darlos todos. Con 10,000 estaría bien. Sé que tienes algo ahorrado. Mi corazón latía fuerte, pero mi voz salió firme. Déjame revisar mis cuentas y te digo.
Cuando necesitan el dinero. En 2 semanas sería perfecto. Está bien. Te confirmo en unos días. Colgué el teléfono sintiendo como la rabia me hervía por dentro. $10,000. Exactamente todo lo que me quedaba en el banco. No era coincidencia. Lidia sabía perfectamente cuánto tenía. Había hecho sus cálculos. Y ahora venía por ello con una excusa perfecta. Una remodelación de cocina. Algo que no podía verificar. Algo que podía ser verdad o no. Llamé a Ana inmediatamente. Acaba de pedirme $10,000. Exactamente lo que tengo ahorrado. ¿Lo ves? Te lo dije. Hay algo más pasando aquí. ¿Qué vas a hacer? Voy a darle largas. Decirle que necesito tiempo. Mientras tanto, voy a investigar si realmente están remodelando algo o si es solo una mentira. Bien. Y otra cosa, Lucinda. Necesitas revisar si han intentado algo con tu departamento. Si han hablado con abogados. Si han hecho consultas sobre herencias. No confíes en nada. Ana tenía razón. No podía confiar en nada. Necesitaba información concreta. Así que esa misma tarde hice algo que nunca pensé que haría. Contraté a un investigador privado. Busqué en internet hasta encontrar una agencia pequeña con buenas reseñas. Llamé y pedí una cita. Al día siguiente estaba sentada en una oficina modesta frente a un hombre de unos 50 años llamado Santiago Bravo. Señora Pérez, ¿en qué puedo ayudarla?, preguntó con voz profesional. Le conté una versión resumida de mi situación. Le hablé de Lidia, de sus palabras crueles, de la petición de dinero, de mis sospechas. Él escuchó tomando notas. Entiendo. Quiere que investigue las finanzas de su hija y su yerno. Que averigüe si realmente van a remodelar su cocina. Y que verifique si han hecho consultas legales sobre su propiedad o herencia. Exacto. ¿Cuánto cobra por eso? Mis honorarios son $800 la semana. Probablemente necesite 2 semanas para darle información sólida. $1,600. Era mucho dinero. Pero necesitaba saberlo. Necesitaba tener pruebas. Está bien. ¿Cuándo puede empezar? Hoy mismo. Le di toda la información que tenía. La dirección de Lidia. El nombre completo de Ricardo. Los lugares donde trabajaban. Todo lo que podía ayudarlo. Santiago me aseguró que sería discreto. Que nadie se enteraría de la investigación. Y yo confié en él porque no tenía otra opción. Mientras Santiago investigaba, yo seguí con mi vida normal. Lidia me llamó 2 veces más preguntando por el dinero. Cada vez le di una excusa diferente. Que estaba esperando que me pagaran en el trabajo. Que había tenido gastos inesperados. Que necesitaba revisar bien mis finanzas. Ella se impacientaba pero trataba de no demostrarlo. Sonreía con los dientes apretados y decía «Está bien, mamá», sin prisa. Pero yo sabía que había prisa. Sabía que necesitaban ese dinero por alguna razón que todavía no entendía completamente. Y estaba decidida a descubrir cuál era. 10 días después, Santiago me llamó. «Tengo información para usted. Puede venir a mi oficina mañana». Esa noche no dormí. Me la pasé dando vueltas en la cama preguntándome qué habría descubierto. ¿Qué tan profunda era la traición de Lidia? ¿Qué tan grave era la situación? A la mañana siguiente llegué a la oficina de Santiago a las 9 en punto. Él me recibió con una carpeta gruesa en las manos. Me senté y él abrió la carpeta frente a mí. «Señora Pérez, tengo información importante. Parte de ella confirmará sus sospechas. Parte la sorprenderá. Dígame todo». Santiago sacó varios documentos. Fotografías. Estados de cuenta. Registros públicos. Primero, sobre la remodelación de la cocina. No hay ningún contratista contratado. No hay permisos solicitados. No hay compras de materiales. La historia de la remodelación es falsa. Sentí como algo se rompía dentro de mí. Aunque lo sospechaba, escucharlo confirmado era diferente. Lidia me había mentido descaradamente. Me había inventado una historia completa solo para sacarme dinero. Segundo, prosiguió Santiago. Ricardo y Lidia tienen deudas significativas. Deben $35,000 en tarjetas de crédito.
Están atrasados en el pago de su casa por 3 meses. Hay avisos de embargo. Están en una situación financiera muy difícil. Por eso necesitaban mi dinero. No para remodelar nada. Para salvar su casa. Para pagar sus deudas. Para mantener el estilo de vida que no podían costear. Tercero, y esto es lo más preocupante, visitaron a un abogado hace 2 meses. Un abogado especializado en herencias y tutelas. ¿Qué significa eso? Pregunté sintiendo como el miedo me apretaba el pecho. Santiago me miró con seriedad. Significa que estaban averiguando sobre los procedimientos para declarar a alguien incompetente mentalmente, para obtener tutela legal sobre esa persona, y para manejar sus bienes. El mundo se detuvo. Las palabras de Santiago resonaban en mis oídos, pero mi cerebro se negaba a procesarlas completamente. Lidia había ido a un abogado para averiguar cómo declararme loca, cómo quitarme el control de mi vida, cómo apoderarse de mi departamento y mi dinero mientras yo todavía estaba viva. ¿Estás seguro de eso?, susurré. Completamente seguro. Tengo los registros de la consulta. Hablaron específicamente sobre una mujer mayor, sobre signos de demencia, sobre cómo iniciar el proceso legal. El abogado les dio información, pero también les advirtió que necesitarían pruebas médicas, evaluaciones psiquiátricas. No es un proceso simple. Dios mío. Me quedé sentada en esa silla sintiendo como todo mi mundo se desmoronaba. Mi hija no solo me despreciaba. Mi hija estaba planeando activamente destruir mi vida. Estaba planeando encerrarme, declararme incapaz, robarme todo lo que tenía. Y probablemente meterme en algún asilo donde pudiera olvidarse de mí para siempre. Hay más, dijo Santiago sacando otra foto. Era una foto de Ricardo con una mujer que no reconocí. Estaban en un restaurante. Demasiado cerca. Demasiado íntimos. Ricardo tiene una amante. Se llama Alma Martínez. Trabaja en su misma empresa. Llevan viéndose al menos 6 meses. ¿Lidia lo sabe?, pregunté. No puedo confirmarlo con certeza, pero hay indicios de que sí. Encontré mensajes entre Lidia y su cuñada Paula donde mencionan problemas matrimoniales, donde hablan de aguantar un poco más hasta que resuelvan lo del dinero. Todo empezaba a tener sentido. Lidia estaba en un matrimonio que se caía a pedazos. Tenía deudas enormes. Estaba a punto de perder su casa. Y su solución no era trabajar más duro o pedir ayuda de manera honesta. Su solución era robarme. Era destruirme. Era declararme loca para poder quedarse con lo poco que yo tenía. El odio que sentí en ese momento fue más fuerte que cualquier cosa que hubiera experimentado en mi vida. No era solo traición. Era crueldad pura. Era maldad calculada. Era el tipo de cosa que hace un extraño, no tu propia hija. ¿Qué debo hacer?, le pregunté a Santiago con voz temblorosa. Primero, no les dé ni un centavo. Segundo, cambie su testamento inmediatamente. Tercero, vaya con un médico y pida evaluaciones completas que demuestren que está perfectamente sana mentalmente. Necesita protegerse legalmente antes de que ellos hagan su movimiento. ¿Puedo usar esta información en contra de ellos? Puede. Todo lo que le he dado es legal y verificable. Si decide confrontarlos o tomar acciones legales, tiene pruebas sólidas. Salí de esa oficina con la carpeta bajo el brazo y una determinación de acero en mi corazón. Lidia había cruzado una línea que no tenía retorno. Había demostrado que no era solo una hija ingrata. Era una persona peligrosa. Una persona capaz de destruir a su propia madre por dinero. Pero había subestimado a la mujer que la había criado. Había olvidado que yo había sobrevivido a perder al amor de mi vida. Que había trabajado hasta el agotamiento para darle todo. Que había enfrentado la vida con valentía cuando todos me daban por vencida. Y ahora iba a recordarle quién era realmente Lucinda Pérez. No era una vieja tonta que podían manipular. Era una mujer fuerte que estaba a punto de contraatacar. Y cuando lo hiciera, Lidia se iba a arrepentir de cada palabra cruel que había dicho. De cada plan malvado que había tramado. De cada momento en que pensó que podía destruirme sin consecuencias. La guerra acababa de comenzar. Y yo no pensaba perderla. Esa misma tarde hice 3 cosas. Primero, fui al banco y abrí una cuenta nueva en una entidad diferente.
Transferí mis $10,000 ahí. Dejé solo 500 en la cuenta vieja. Si Lidia intentaba algo, encontraría casi nada. Segundo, pedí cita con un abogado especializado en testamentos. Y tercero, programé evaluaciones médicas completas, incluyendo una evaluación psiquiátrica. Iba a tener pruebas irrefutables de que estaba perfectamente cuerda. El abogado me atendió 2 días después. Se llamaba Pablo Torres. Era un hombre serio de unos 60 años, con experiencia en casos familiares complicados. Le conté toda mi situación. Le mostré los documentos que Santiago me había dado. Él los revisó con atención. Señora Pérez, está haciendo lo correcto al protegerse. Su hija y su yerno están en una situación desesperada, y las personas desesperadas hacen cosas terribles. Necesitamos asegurarnos de que usted esté protegida legalmente en todos los frentes. ¿Qué me recomienda? Primero, vamos a hacer un testamento nuevo. Uno donde su hija no sea la única beneficiaria. Puede dejar su patrimonio a instituciones de caridad, a otras personas, como usted prefiera. Segundo, vamos a hacer un poder notarial duradero donde usted designe a alguien de confianza para que tome decisiones por usted solo si realmente llega a necesitarlo. Así nadie puede declararse tutor sin su consentimiento previo. Tengo una amiga, Ana Torres. Confío en ella completamente. Perfecto. Ella puede ser su apoderada. También le recomiendo que haga un documento de voluntades anticipadas donde especifique qué tipo de cuidado médico quiere o no quiere. Todo esto hace mucho más difícil que alguien tome control de su vida sin su permiso. Pasamos las siguientes 2 horas redactando documentos. En el Nuevo Testamento dejé mi departamento a Ana con la instrucción de que lo vendiera y donara el dinero a un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Mi dinero en el banco lo dividí entre 3 organizaciones benéficas. A Lidia no le dejé nada. Absolutamente nada. Firmar ese documento fue liberador y doloroso al mismo tiempo. Era la confirmación final de que mi hija no merecía nada de mí. Pero también era la forma de proteger mi legado de sus manos sucias. Las evaluaciones médicas tomaron 1 semana. Me hicieron análisis de sangre, pruebas cognitivas, evaluación psiquiátrica completa. El psiquiatra fue particularmente minucioso. Me hizo preguntas sobre mi memoria, mi estado de ánimo, mi capacidad para tomar decisiones. Le conté mi situación familiar sin entrar en detalles. Él escuchó con atención. Señora Pérez, usted está completamente sana mentalmente. Su memoria es excelente para su edad. Su capacidad de razonamiento es clara. No hay ningún signo de demencia, deterioro cognitivo o incapacidad para manejar sus propios asuntos. Voy a documentar todo esto en un reporte detallado que usted puede usar legalmente si lo necesita. Gracias, doctor. No sabe cuánto significa esto para mí. Salí de esa consulta con el reporte médico en mano, sintiéndome invencible. Ahora tenía pruebas. Tenía protección legal. Tenía todo lo que necesitaba para enfrentarme a Lidia. Pero antes del confrontamiento final, necesitaba una cosa más. Necesitaba que ella se delatara completamente. Necesitaba escucharla admitir sus planes. Y para eso, necesitaba una trampa. Llamé a Lidia esa noche. Hola, mija. Ya revisé mis finanzas. Puedo prestarte los $10,000 que necesitas. La escuché respirar aliviada del otro lado de la línea. Ay, mamá, gracias. No sabes cuánto te lo agradezco. De verdad nos salvas la vida. Mentiras. Todo mentiras. Pero tengo una condición. Continué. Quiero que tengamos una reunión familiar. Tú, Ricardo, Elena y yo. Quiero que hablemos sobre el futuro. Sobre mis planes cuando ya no pueda cuidarme sola. Me estoy haciendo mayor y necesito saber que ustedes estarán ahí para mí. Hubo un silencio. Podía imaginar las ruedas girando en su cabeza. Claro, mamá. Por supuesto. ¿Cuándo quieres que sea la reunión? El próximo domingo. En tu casa. Podemos almorzar juntos y después hablamos tranquilos. Perfecto. Aquí te esperamos. Y mamá, lleva los papeles de tu cuenta bancaria. Para hacer la transferencia del préstamo más fácil. Por supuesto, mija. Llevo todo. Colgué el teléfono y sonreí. Lidia había mordido el anzuelo perfectamente. Ahora solo necesitaba prepararme para el domingo.
Para el día en que todo cambiaría. Para el día en que Lucinda Pérez dejaría de ser la víctima y se convertiría en la justiciera. Llamé a Ana y le conté el plan. Vas a confrontarlos. ¿Estás segura? Completamente segura. Pero necesito que estés cerca. Por si acaso las cosas se ponen difíciles. Voy a estar esperando tu llamada. Y Lucinda, ten cuidado. Las personas acorraladas pueden volverse peligrosas. Lo sé, pero ya tomé mi decisión. No voy a seguir viviendo con miedo. No voy a seguir siendo la tonta que todos pueden pisar. El domingo llegó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Me arreglé con cuidado. Me puse un vestido gris elegante. Me peiné perfectamente. Me maquillé. Quería verme fuerte. Quería verme poderosa. Porque eso era exactamente lo que sentía. Antes de salir de casa, revisé que llevara todo. El reporte del investigador privado. El Nuevo Testamento. El reporte médico. Los estados de cuenta que mostraban que ya no tenía dinero en la cuenta que Lidia conocía. Y una grabadora pequeña que había comprado especialmente para esta ocasión. Iba a grabar todo. Iba a tener pruebas de cada palabra que dijeran. Llegué a la casa de Lidia exactamente al mediodía. Toqué el timbre y Ricardo abrió la puerta. Lucinda, pasa. Lidia está terminando de cocinar. Entré a esa casa que ya no me intimidaba. Me senté en la sala y esperé. Elena bajó de su habitación y me saludó con un simple hola sin mirarme a los ojos. Ricardo se sentó en el sofá revisando su teléfono. Y Lidia salió de la cocina con esa sonrisa falsa que también conocía. Hola mamá. Qué bueno que llegaste. Ya casi está todo listo. Almorzamos en un ambiente tenso. Yo comía despacio, saboreando lo que sabía sería mi última comida en esa casa. Observaba a cada uno de ellos. Ricardo nervioso. Lidia fingiendo normalidad. Elena aburrida como siempre. Y yo, calmada como nunca antes lo había estado. Cuando terminamos de comer, Lidia sirvió café. Se sentó frente a mí con una libreta en la mano. Bueno, mamá, dijiste que querías hablar sobre el futuro. Sobre tus planes. Asentí. Saqué mi cartera y con ella, disimuladamente, activé la grabadora que tenía escondida. Sí, mija. Quiero hablar sobre muchas cosas. Pero primero, quiero que tú me hables de algo. Quiero que me cuentes qué fue lo que consultaste con ese abogado hace 2 meses. El abogado especializado en tutelas. El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Lidia. Vi cómo Ricardo se ponía rígido. Vi cómo Elena levantaba la vista del teléfono por primera vez en toda la tarde. Y supe que había ganado. El silencio en esa sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Lidia me miraba con los ojos muy abiertos. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Ricardo se había puesto pálido y apretaba su taza de café con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Incluso Elena había dejado su teléfono sobre la mesa. ¿De qué estás hablando, mamá?, logró decir Lidia finalmente. Su voz temblaba. Sabes perfectamente de qué estoy hablando. El abogado. El que consultaron sobre cómo declarar a alguien incompetente mentalmente. Sobre cómo obtener tutela. Sobre cómo apoderarse de los bienes de una persona mayor. Lidia intentó reír, pero le salió un sonido extraño y forzado. Mamá, eso es ridículo. ¿Quién te dijo esas tonterías? Nadie me dijo tonterías, Lidia. Contraté a un investigador privado. Tengo documentos. Tengo fechas. Tengo nombres. Sé exactamente qué hicieron y qué estaban planeando. Ricardo se levantó bruscamente de su silla. Esto es un malentendido, Lucinda. Nosotros solo estábamos averiguando opciones. Por tu bien. Porque nos preocupa tu salud. Por mi bien. Me reí amargamente. Claro, por mi bien. Por eso inventaron la historia de la remodelación de la cocina para sacarme los últimos $10,000 que me quedaban. Por eso deseaste que yo sufriera un accidente, Lidia. Todo por mi bien. Lidia se puso de pie también. Su rostro había pasado de pálido a rojo. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y miedo. Estuviste investigándonos. ¿Cómo te atreves? Somos tu familia. Familia.
La palabra me quemaba en la boca. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron que yo era solo un obstáculo entre ustedes y mi dinero. El día que prefirieron verme muerta o encerrada en un asilo antes que seguir fingiendo que me querían. Eso no es cierto, gritó Lidia. Te estamos cuidando. Siempre lo hemos hecho. Cuidándome. Saqué el folder con los documentos del investigador y lo puse sobre la mesa. Lo abrí y empecé a sacar papeles uno por uno. Estos son sus estados de cuenta. $35,000 en deudas. 3 meses atrasados en el pago de la casa. Avisos de embargo. Necesitan dinero desesperadamente y pensaron que la forma más fácil de conseguirlo era declararme loca. Ricardo intentó tomar los documentos, pero yo los aparté. ¿Cómo conseguiste eso? Eso es privado. Es ilegal. Es completamente legal cuando se hace a través de investigadores autorizados. Y hay más. Saqué las fotos de Ricardo con Alma Martínez. Tu amante. Alma Martínez. 6 meses viéndola. Lidia lo sabe, ¿verdad, Ricardo? Sabe que su matrimonio es una mentira, pero decidió quedarse hasta que pudieran robarme. Elena se levantó de la mesa con lágrimas en los ojos. Abuela, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, Elena, es que tus padres son unos mentirosos. Son unos ladrones que estaban dispuestos a destruir a su propia madre y abuela por dinero. Lidia caminó hacia mí con los puños apretados. Su máscara de hija amorosa había desaparecido completamente. Ahora solo quedaba rabia pura. Sabes que, mamá, tienes razón. Estoy harta de fingir. Estoy harta de pretender que me importas. Toda mi vida ha sido una carga. Siempre trabajando, nunca en casa cuando te necesitaba. Y ahora que eres vieja y finalmente tienes algo de dinero, te niegas a ayudar a tu propia hija. Sí, necesito ese dinero. Sí, estoy desesperada. Y sí, pensé en declararte incompetente porque es lo que mereces. Una vieja egoísta que nunca estuvo ahí para mí. Sus palabras deberían haberme dolido. Pero ya no sentía dolor. Solo una extraña sensación de alivio. Finalmente estaba escuchando la verdad. Finalmente Lidia estaba mostrando su verdadero rostro. Egoísta. Repetí la palabra lentamente. Trabajé 2 empleos durante años para que pudieras ir a la universidad. Te pagué una boda de $20,000. Te cuidé cuando estabas enferma. Cuidé a Elena cuando nació. Dejé mis sueños, mi vida, todo, por ti. Y soy egoísta. Sí. Porque ahora que te necesito, cuando finalmente yo necesito algo de ti, te niegas. Escondes tu dinero. Contratas investigadores. Nos tratas como criminales. Saqué otro documento de mi folder. Este es mi Nuevo Testamento. Lo redacté hace una semana. No les dejo nada. Ni mi departamento. Ni mi dinero. Nada. Todo va a instituciones de caridad. Porque no se lo merecen. Porque han demostrado que solo les importo por lo que puedan heredar. Lidia arrebató el documento de mis manos y lo leyó rápidamente. Su rostro se transformó en una máscara de horror. No puedes hacer esto. Soy tu hija. Tengo derecho. No tienes ningún derecho. Y tampoco tienes ninguna oportunidad de declararme incompetente. Este otro documento es mi evaluación psiquiátrica completa. Dice que estoy perfectamente sana. Que no hay ningún signo de demencia o deterioro cognitivo. Si intentan algo legal contra mí, esto los destruirá en la corte. Ricardo intentó acercarse con las manos levantadas en gesto de paz. Lucinda, calmemos las cosas. Podemos hablar esto como adultos. No es necesario llegar a extremos. Los extremos los crearon ustedes. Yo solo me estoy defendiendo. En ese momento, algo cambió en la expresión de Lidia. Su rabia se transformó en algo más calculador. Más peligroso. Sabes que, mamá, tienes razón. No te queremos. Nunca te quisimos. Eras útil cuando podíamos sacarte dinero o usarte de niñera. Pero ahora solo eres una vieja molesta que se interpone en nuestro camino. Y si no nos vas a ayudar, entonces no quiero volver a verte en mi vida. Perfecto. Porque yo tampoco quiero volver a verlos a ustedes. Me levanté de la silla con dignidad. Guardé todos mis documentos de vuelta en el folder.
Tomé mi cartera donde la grabadora seguía funcionando, capturando cada palabra venenosa que habían dicho. Elena me miraba con lágrimas cayendo por sus mejillas. Por un momento sentí lástima por ella. Era solo una adolescente atrapada en el medio de esto. Pero luego recordé cómo me había tratado. Cómo me había llamado ella como si yo no tuviera nombre. Y la lástima desapareció. Adiós, Elena. Espero que cuando crezcas entiendas que la familia no se trata de sangre. Se trata de amor y respeto. Cosas que tus padres nunca te enseñaron. Me dirigí hacia la puerta. Lidia me siguió gritando. Vete entonces. Vete y muérete sola en ese departamento miserable. Nadie te va a extrañar. Nadie va a ir a tu funeral. Vas a morir sola y olvidada como la vieja amargada que eres. Me detuve en la puerta y me volteé para mirarla una última vez. Prefiero morir sola que vivir rodeada de gente que me odia. Al menos tendré mi dignidad intacta. Algo que ustedes nunca tuvieron. Salí de esa casa y cerré la puerta detrás de mí. No miré atrás. No lloré. Caminé hacia mi auto con la cabeza en alto. Me subí, arranqué y manejé de regreso a mi departamento sintiendo algo que no había sentido en años. Libertad. Cuando llegué a casa, llamé a Ana. Ya terminó. Se acabó. Dije todo lo que tenía que decir. ¿Cómo te sientes? Pensé en la pregunta. ¿Cómo me sentía realmente? No estaba triste. No estaba destrozada. Estaba cansada. Pero también estaba en paz. Me siento libre, Ana. Por primera vez en años, me siento completamente libre. Esa noche dormí mejor que nunca. No hubo pesadillas. No hubo lágrimas. Solo un sueño profundo y tranquilo de una mujer que finalmente había dejado ir a las personas que la lastimaban. De una mujer que había elegido su propia dignidad sobre el amor falso de gente que no la merecía. Y cuando desperté a la mañana siguiente, supe que había tomado la decisión correcta. Porque por primera vez en mucho tiempo, la mujer que vi en el espejo no era una víctima. Era una sobreviviente. Era una luchadora. Era Lucinda Pérez. Y nadie iba a quitarle eso nunca más. Los días siguientes fueron extraños. Por primera vez en años, mi teléfono no sonaba con llamadas de Lidia. No había mensajes pidiéndome favores. No había invitaciones forzadas a reuniones familiares incómodas. Había silencio. Y ese silencio, en lugar de dolerme, me llenaba de paz. Pensé que eso sería todo. Que Lidia aceptaría la derrota y seguiríamos caminos separados. Pero me equivoqué. Porque 3 semanas después del confrontamiento, recibí una carta certificada. Era de un bufete de abogados. La abrí con manos temblorosas. Era una demanda. Lidia me estaba demandando por difamación y daño psicológico. Alegaba que yo había contratado ilegalmente a un investigador para espiar su vida privada. Que había esparcido mentiras sobre su matrimonio. Que la había acusado falsamente de intentar robarme. Pedía una compensación de $50,000 por daños. Me quedé mirando esa carta sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia. Después de todo lo que había hecho, ahora me demandaba. Después de planear robarme, después de desearme muerta, después de todos los años de desprecio, tenía el descaro de llevarme a los tribunales. Llamé inmediatamente a Pablo Torres, mi abogado. Recibí una demanda de mi hija. Ya me la esperaba, señora Pérez. Es una táctica desesperada. Están intentando intimidarla para que desista de cambiar su testamento. O peor, están buscando drenar sus recursos en gastos legales. ¿Qué debo hacer? Vamos a contrademandar. Tenemos toda la evidencia de sus verdaderas intenciones. Las consultas con el abogado sobre tutelas. La historia falsa de la remodelación. Las deudas que justifican su motivación. Y sobre todo, tenemos la grabación del confrontamiento donde ella admite todo. La grabación era mi carta más fuerte. Cada palabra venenosa que Lidia había gritado ese día estaba capturada perfectamente. Su admisión de que nunca me quiso. Su confesión de que me veía como una carga. Su deseo explícito de que muriera sola. Todo estaba ahí, en su propia voz. Pablo preparó la contrademanda. Pero también hizo algo más. Presentó una denuncia formal contra Lidia y Ricardo por intento de fraude y conspiración para cometer abuso financiero contra un adulto mayor.
Era un delito serio. Podían enfrentar cargos criminales. Cuando recibieron la contrademanda y la denuncia criminal, todo cambió. 2 días después, Pablo me llamó. El abogado de su hija quiere negociar. Están dispuestos a retirar la demanda si usted retira la denuncia criminal. No. Señora Pérez, entiende que si esto va a juicio, todo se hará público. Su historia saldrá en los periódicos. Será doloroso para todos. Que sea doloroso entonces. Que todo el mundo sepa qué tipo de personas son. No voy a protegerlas más. No voy a ser cómplice de su silencio. Pablo respiró profundo. ¿Estás segura? Esto puede ser un proceso largo y agotador. Estoy completamente segura. Y así comenzó la batalla legal. El juicio se fijó para 3 meses después. Durante ese tiempo, pasaron cosas que nunca esperé. Primero, Elena apareció en mi puerta. Era un sábado por la tarde. Toqué el timbre y la vi a través de la mirilla. Por un momento consideré no abrir. Pero algo en su expresión me detuvo. Se veía diferente. Más pequeña. Más vulnerable. Abrí la puerta. Hola, Elena. Hola, abuela. ¿Puedo pasar? La dejé entrar. Nos sentamos en la sala en silencio incómodo. Ella miraba sus manos, retorciendo sus dedos nerviosamente. Vine a disculparme. No sabía nada de lo que mamá estaba planeando. Bueno, escuché cosas, pero no pensé que fuera real. Pensé que solo estaban preocupados por ti. Elena, tu madre dijo que esperaba que yo sufriera un accidente. Tú estabas ahí. Te reíste. Ella bajó la cabeza avergonzada. Lo sé. Y me siento horrible por eso. Pero en casa siempre hablaban así de ti. Siempre decían que eras dramática, que exagerabas las cosas, que eras difícil. Yo crecí escuchando eso. Pensé que era normal. Pero después de lo que pasó ese domingo, empecé a ver las cosas diferentes. Empecé a recordar cosas. Como cuando era pequeña y tú me cuidabas. Cómo me cantabas canciones. Cómo me hacías sentir segura. Y me di cuenta de que mamá me mintió sobre ti toda mi vida. Sus palabras me conmovieron. Pero no podía simplemente perdonar y olvidar. ¿Por qué vienes ahora, Elena? ¿Qué quieres de mí? No quiero nada. Solo quería que supieras que yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron. Que lo siento. Y que si pudieras algún día perdonarme, me gustaría conocerte de verdad. Conocer a mi verdadera abuela, no la versión que mamá me mostró. Miré a esta joven de 17 años sentada en mi sofá. Vi un poco de Jorge en sus ojos. Vi un poco de la Lidia que yo recordaba de niña, antes de que todo se echara a perder. Y vi una oportunidad. No de recuperar lo perdido, pero sí de construir algo nuevo. No puedo prometerte nada, Elena. Me lastimaron mucho. Tú también me lastimaste. Pero aprecio que hayas venido. Aprecio tu honestidad. Si realmente quieres conocerme, podemos intentarlo. Despacio. Con tiempo. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Gracias, abuela. Es más de lo que merezco. Después de que Elena se fue, me quedé pensando. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez de las cenizas de esta familia destruida podía crecer algo pequeño pero real. No sabía si funcionaría, pero estaba dispuesta a intentarlo. Segundo, recibí una llamada inesperada de Paula, la cuñada de Lidia. La hermana de Ricardo. Lucinda, soy Paula. Necesito hablar contigo. ¿Qué quieres, Paula? Quiero testificar a tu favor en el juicio. Quiero contar todo lo que sé. Me quedé sin palabras. Paula, que siempre me había ignorado, que había sido parte de esas reuniones donde se reían de mí, ahora quería ayudarme. ¿Por qué? Porque Ricardo es mi hermano, pero eso no significa que voy a protegerlo cuando hace cosas horribles. Yo sabía de la amante. Le dije que dejara a Lidia si ya no la quería. Pero él dijo que no podía porque necesitaban tu dinero primero. Dijo que en cuanto consiguieran declararte incompetente y vendieran tu departamento, se divorciarían y dividirían todo. Escuché conversaciones. Tengo mensajes. Y no puedo quedarme callada. Paula testificó. Trajo mensajes de texto donde Ricardo hablaba explícitamente del plan. Donde calculaba cuánto dinero obtendrían de mi departamento si lo vendían.
donde hablaba de diferentes asilos baratos donde podrían meterme. Era evidencia devastadora. Tercero, Alma Martínez, la amante de Ricardo, también se presentó. Al parecer él le había prometido que dejaría a Lidia en cuanto tuvieran dinero. Le había dicho que yo era una vieja rica que les iba a dejar una herencia millonaria. Cuando Alma descubrió la verdad, se sintió usada y engañada. Y decidió contar su versión de los hechos. El juicio fue exactamente lo que Pablo había advertido. Doloroso, público, humillante para todos. Pero también fue revelador. Cada mentira de Lidia quedó expuesta. Cada plan quedó documentado. Y cuando el juez escuchó la grabación de ese domingo, donde Lidia admitía todo con su propia voz, el caso quedó cerrado. El juez falló a mi favor en todo. Rechazó la demanda de Lidia. Validó mi denuncia criminal. Y sentenció a Lidia y Ricardo a 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario por intento de fraude. También les ordenó pagar todas mis costas legales. Salí de ese tribunal sin sentir victoria. Solo cansancio. Solo el peso de una vida entera que había llegado a este punto. Han pasado 6 meses desde el juicio. 6 meses desde que mi vida cambió completamente. Y ahora, sentada en la terraza de mi departamento con una taza de café en las manos, puedo finalmente reflexionar sobre todo lo que pasó. Lidia nunca se disculpó. Después de la sentencia, intentó llamarme una vez. Yo no contesté. Dejó un mensaje de voz donde decía que todo era mi culpa, que yo había destruido a la familia, que algún día me arrepentiría. Borré el mensaje y bloqueé su número. No tenía nada más que decirle. No tenía nada más que escuchar. Ricardo y ella se divorciaron 3 meses después del juicio. Como Paula había predicho, una vez que quedó claro que no obtendrían nada de mí, ya no tenían razón para seguir juntos. Él se fue a vivir con Alma. Lidia tuvo que vender la casa para pagar las deudas y mudarse a un departamento pequeño. La ironía no se me escapó. Ahora ella vivía como yo había vivido durante años. Con lo justo. Con lo necesario. Sin lujos. Elena viene a visitarme cada 2 semanas. Al principio eran visitas cortas e incómodas. Nos sentábamos en silencio sin saber qué decirnos. Pero poco a poco empezamos a hablar. Le conté historias de su abuelo Jorge. Le mostré fotos de cuando Lidia era niña. Le expliqué cómo había sido mi vida, sin adornos ni justificaciones. Solo la verdad. Y ella empezó a abrirse también. Me contó cómo era vivir en esa casa llena de mentiras. Cómo sus padres peleaban constantemente por dinero. Cómo Lidia le había enseñado a verme como alguien inferior. Cómo se sentía culpable por haberme tratado tan mal. Lloramos juntas varias veces. Y lentamente, estamos construyendo algo nuevo. No es la relación de abuela y nieta que pudo haber sido. Pero es real. Y eso es más valioso que cualquier fantasía. Ana sigue siendo mi roca. Viene a visitarme 3 veces por semana. Tomamos café, vemos películas, vamos a caminar por el parque. Me recuerda que no estoy sola. Que tengo gente que me quiere de verdad, sin condiciones, sin segundas intenciones. Le actualicé mi testamento hace 1 mes. Ahora Elena recibirá mi departamento cuando yo muera, con la condición de que termine la universidad primero. Ana supervisará todo para asegurarse de que se cumpla mi voluntad. Las instituciones de caridad recibirán mi dinero. Y Lidia seguirá sin recibir nada. Volví a trabajar. No porque necesite el dinero, sino porque necesito el propósito. Conseguí un empleo medio tiempo en una biblioteca del barrio. Organizo libros, ayudo a los niños a encontrar lecturas, preparo café para los eventos comunitarios. Es un trabajo simple, pero me hace sentir útil. Me hace sentir viva. También empecé terapia. Al principio pensé que no la necesitaba, que yo estaba bien, que había manejado todo perfectamente. Pero Ana me convenció de que hablar con un profesional me ayudaría a procesar todo lo que viví. Y tenía razón. Mi terapeuta, la doctora Luisa Morales, me ha ayudado a entender que no fue mi culpa. Que hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía. Que fui una buena madre aunque Lidia no lo reconozca. Y que está bien sentir dolor por la pérdida de esa relación sin sentir culpa. A veces todavía me duele.
A veces veo a otras madres con sus hijas en el parque y siento una punzada en el pecho. A veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera hecho las cosas diferente. Si hubiera trabajado menos cuando Lidia era niña. Si hubiera estado más presente. Si hubiera sido más estricta o más flexible. Si hubiera visto las señales antes. Pero después recuerdo las palabras de la doctora Morales. No puedes controlar cómo otras personas eligen amarte. Solo puedes controlar cómo te amas a ti misma. Y yo finalmente aprendí a amarme. Aprendí a valorarme. Aprendí que merezco respeto y dignidad. Y que no tengo que aceptar migajas de afecto de gente que me ve como una carga. La semana pasada recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de Lidia. La abrí con manos temblorosas. Decía cosas sobre cómo su vida estaba destruida. Sobre cómo todo era mi culpa. Sobre cómo yo había elegido a extraños sobre mi propia sangre. Sobre cómo algún día, cuando yo estuviera en mi lecho de muerte, me arrepentiría de haber sido tan cruel con ella. Leí la carta 2 veces. Después la rompí en pedazos pequeños y la tiré a la basura. No sentí rabia. No sentí tristeza. Solo una extraña indiferencia. Lidia seguía siendo la misma persona. Seguía sin aceptar responsabilidad por sus acciones. Seguía culpándome por todo. Y yo ya no tenía energía para seguir cargando con su amargura. Hoy es martes. Elena viene a almorzar. Voy a prepararle las enchiladas que tanto le gustaban cuando era pequeña. Ana también vendrá. Vamos a sentarnos las 3 en mi pequeña cocina y vamos a reír y hablar y disfrutar de la compañía mutua. Y eso es familia. No la sangre. No los lazos biológicos. Sino las personas que eligen quedarse. Las personas que te aman por quien eres, no por lo que pueden obtener de ti. Mi departamento ya no se siente vacío. Ya no siento ese peso en el pecho cuando me despierto. Ya no lloro hasta quedarme dormida. Todavía tengo días difíciles. Todavía hay momentos donde la traición duele como el primer día. Pero son cada vez menos frecuentes. Y cada vez más manejables. Hace unos días encontré una foto vieja. Era de Lidia cuando tenía 5 años. Estaba en mis brazos, sonriendo con esa sonrisa de dientes de leche, con los ojos brillantes de felicidad. La miré durante mucho tiempo. Y me permití sentir el duelo. El duelo por esa niña que ya no existe. El duelo por la relación que nunca tuvimos realmente. El duelo por todos los años que perdí esperando amor que nunca llegó. Después guardé la foto en una caja en el fondo del armario. No la tiré. Pero tampoco la dejé a la vista. Porque esa Lidia ya no existe. Y la Lidia que existe ahora no es alguien que quiero en mi vida. Y está bien. Está bien dejar ir a las personas que te lastiman. Incluso si son tu propia sangre. Tengo 62 años. Probablemente me queden 20 o 30 años más de vida si tengo suerte. Y voy a vivirlos en mis propios términos. Voy a rodearme de gente que me valore. Voy a hacer las cosas que me hacen feliz. Voy a viajar si quiero. Voy a comer postre antes de la cena si me provoca. Voy a comprarme ese vestido caro que siempre quise. Voy a vivir sin pedir permiso y sin sentir culpa. Porque al final, eso es lo que aprendí de todo esto. Que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en gente que no te aprecia. Que no tienes que justificar tu existencia ante nadie. Que está bien poner límites. Que está bien decir no. Que está bien elegirte a ti misma. Hoy estoy sola en el sentido tradicional. No tengo una familia grande que me visite cada domingo. No tengo una hija que me llame todos los días. No tengo nietos que corran a abrazarme cuando llego. Pero no me siento sola. Me siento en paz. Me siento libre. Me siento completa. Y cuando llegue mi último día, cuando cierre los ojos por última vez, no voy a arrepentirme de nada. Porque defendí mi dignidad. Porque me negué a ser víctima. Porque elegí vivir con la verdad aunque doliera. Porque al final, lo único que realmente importa es poder mirarte al espejo y reconocer a la persona que ves. Hoy me miro al espejo y veo a una sobreviviente. Veo a una luchadora. Veo a una mujer que pasó por el fuego y salió más fuerte. Veo a Lucinda Pérez. Y me gusta lo que veo. Eso es suficiente. Eso es más que suficiente.